arrancamos entonces nomás. Dale. Bueno, ¿de qué surge? Cantor se opone a algo, por eso crea otra cosa, digamos. Se opone a cierta estructura. ¿A qué estructura se opone? Bien, principalmente lo que hace Cantor es oponerse, en primer lugar, a todo lo que es el trabajo sobre el texto que venía haciendo Stanislavski. Luego empieza a ver todo el tema, a cuestionar las acciones físicas que presenta Grotowski, que ya son estructuras establecidas. Incluso todo el tema de la convención consciente, de la biomecánica, el trabajo del cuerpo del actor que tiene el propio Meyerhold. Así que en ese sentido él trata de romper con esas cosas que ya se han establecido como estándares, como convenciones. Incluso su propio trabajo en el teatro independiente. Sí, porque dice que en realidad ya son convenciones, ya son cosas que ya se instalaron y que son tipo seguras, que no rompen con nada, que no aportan nada nuevo. Bueno, el teatro happening surge en los 50 como intervenciones que pretenden captar acciones de la cotidianidad. Surge a raíz de la sumatoria de dos movimientos que se venían dando, que eran el neodadaísmo y el neorrealismo. El principal precursor de este teatro fue Caprow, que planteaba que el teatro happening no debía ensayarse y debía reproducirse una sola vez. Y tenía como objetivo eliminar la diferencia que existía entre los artistas que estaban expresándose con los espectadores y eliminar ese espacio que existía entre el escenario y el espacio espectatorial en sí. Cantor llega al teatro happening más o menos en la década de los 60, inspirado por Duchamp y por lo que era el dadaísmo, principalmente por cómo se relacionaban los objetos en ese movimiento artístico. Cantor pone en tensión la relación entre el objeto, el artista y el espectador, y principalmente utiliza objetos degradados, cotidianos, ordinarios, que en otro momento o en otra ocasión no hubieran tenido tanta importancia, pero en ese momento específico y en ese espacio toman un sentido diferente, son resignificados de otra forma. Claro. Uno de los ejes principales de este teatro cero que propone Cantor habla de no rechazar por completo el texto base del teatro, de lo que se representa, sino modificar, ¿cómo sería? Darle un nuevo sentido, resignificarlo, Sí, quizás. él habla de el actor como un molino del texto. Es decir, él trabaja el actor como un molino del texto. Toma el texto, lo rompe, lo desmenuza, lo tira. Lo importante es vuelve el a agarrar. proceso, Exactamente. no tanto el resultado. Exactamente. Sino cómo se lo prepara al actor. En cuanto a la representación del actor, Cantor dice que tiene que ser una representación sórdida. El actor, la actuación, no tiene que hacer ruido. Él quiere romper con la idea del actor abierto, que está desvergonzado y se siente en una zona cómoda, para ponerlo en un lugar más inconveniente, más de conflicto. De esta forma, el actor queda en un lugar incómodo, en esta forma inconveniente donde lo pone Cantor, y se siente como si no estuviera a la altura de representar. La no representación es un estado al cual se logra llegar cuando el actor deja el estado propio y personal del cuerpo y vence la ilusión del texto. La no representación tiene dos lados: la realidad del texto y, por otro lado, el actor y su comportamiento. Son dos sistemas independientes. La realidad del texto se hace concreta cuando la conducta del actor logra paralizarla. Se paraliza cuando el actor consigue crear sus propios rumbos con los acontecimientos y situaciones. Cantor en 1975 hace un ensayo sobre lo que es el teatro de la muerte, a partir de influencias del dramaturgo británico Craig, el cual es de la corriente del simbolismo. Uno de los aspectos que los une es el tema de que ambos se alejan de lo que es el teatro tradicional, de lo que es el texto dramaturgo, como se conoce, sino que ambos directamente se alejan de lo que es el texto. No partir del texto desde cero para generar acción o para generar eso, sino
tomar el texto como un camino de llegada, como un punto de llegada. Sí, es por decir, eso. desarmarlo para luego volver con lo nuevo que haya generado la acción. Sí, Pero- y obviamente ese texto va a estar en un lenguaje nuevo, va a tener un significado nuevo, no va a ser simplemente tomar el lenguaje literario y traducirlo al lenguaje teatral, no quedarse en eso simplemente, que es lo que le critica el teatro convencional, el teatro más hegemónico de su momento, si se lo quiere decir así. Es lo que se le critica, lo principal. Justamente se queda en la comodidad de pasar de un lenguaje a otro, simplemente. Y una no se le traducción. suma nada. Y lo importante para él es que se le suma, justamente. Otro aspecto que se plantea es el de la supermarioneta. Es acá donde Craig y Cantor se separan. ¿Por qué? Porque Craig plantea que el actor debe robar el rol de la marioneta y que esto va a ser lo que mantenga vivo al teatro y destruya, o sea, mantener vivo el teatro destruyendo lo que es el actor. En cambio, Cantor lo que plantea es el tema de que el actor es revolucionario y de vanguardia. Por eso estamos hablando de lo que es el actor vivo. Otra ruptura que él realiza es acerca de la acción física. Y esa acción física que rompe un poco también con lo que venía realizando Meyerhold, con su biomecánica, que era entrenar físicamente al actor. Un actor como un clown. En cambio, lo que dice este Cantor. muchacho Cantor, gracias, es un actor como un maniquí. Ajá. Es decir, como un receptáculo de una acción, pero esa acción que la traduzca él, no un clown especializado en acrobacias, sino que sería una persona que precisamente realiza esas acrobacias pero que no está entrenada. Porque a él iban a verlo actores de distintas... Sí, no eran solamente actores profesionales, digamos, del teatro, sino eran de distintas disciplinas, como podría ser la pintura, el circo, hablamos también, que tenían para aportarle justamente a esta disciplina desde sus disciplinas, justamente. Por eso de qué le suma el actor, no es simplemente una persona que no tiene vivencias, que no tiene otros conocimientos, que no tiene nada, no es algo blanco. vacío, justamente es una persona a la que le suceden cosas y que sabe cosas y que le va sumando también a la obra desde su Perspectiva. particularidad, individualidad, justamente. Entonces aparece el actor vivo, que es como la idea de que el actor toma como cierta capacidad de valoración al momento de estar parado en el escenario y cómo el público lo ve y cómo el actor ve al público, digamos. Como que se toma como conciencia de eso, de las dos partes, y aparece el término de la condición humana. Esto de ser humano, de estar como que se genera algo como de un espejo, digamos. Claro, lo de la condición humana es lo que se refiere al destino, que el Sí. destino lleva a la muerte. Claro. Por eso él plantea el concepto de vida en el teatro como que para que haya vida debe ser la ausencia de esa misma. Claro, porque además es esto, como el destino es ser, ¿no? Ser alguien te lleva a atravesar distintas cosas que te llevan a la muerte también. Es como que la muerte está al servicio de la vida de alguna manera. Otro rasgo fundamental del teatro de la muerte es el maniquí como objeto vacío y como modelo. Claro, es el ejemplo que podemos ver en Clase Muerta también, que es uno de los que mejor se ve, que tenés a los actores como maniquís que hacen movimientos lentos y pausados y el maniquí en sí. Bueno, entonces eso genera en el espectador como una manera de rechazo, de atracción al mismo tiempo, de incomodidad y de transgresión. Claro, porque el maniquí tiene la apariencia de alguien vivo, pero a la vez no hace ningún gesto ni nada. Entonces, si vos ves en Clase Muerta, hay uno de los actores que es el que menos se mueve al principio de la película, Sí. que parece un maniquí, pero a la vez sabes que es alguien real. Entonces como que te genera esa incertidumbre en el espectador. Sí. Sí, precisamente eso es algo que toma, precisamente el llamarlo cero, no es romper y generar una hoja en blanco, una hoja vacía, un actor vacío o un texto vacío, sino que es quitarle todos los excesos. Es decir,
Bueno, eso, una de las cosas que le criticaba al teatro convencional, que era muy eso, el exceso, el estado de excitación constante del accionar. Toda la aparatosidad, es decir, Era falso, justamente. No era creíble, y para él justamente tenía que ser, más... no diría espontáneo, pero justamente se tiene que creer lo que se está viendo. Exactamente, y eso también surge, también otra de las cosas que se trabajan en el cero es la limitación del movimiento. Por ejemplo, en el caso particular de la silla, lo que hace él es, no lo usa como un accesorio, sino que lo priva de su utilidad para ponerlo como un objeto de manipulación en el acto artístico. Él lo llama objetos encontrados, objetos que entran en la basura y en la eternidad al ser sacados de su contexto cotidiano y ser metidos en el contexto artístico. En 1943, en su obra El regreso de Ulises, él está sentado en una silla alta como expresión del hecho en sí, de la expresión física de estar sentado. Sí, además eso encuentra sus bases en el teatro informal, digamos, que tiene como objetivo que los objetos tengan su estado elemental, que se encuentren por azar y que si se encuentran degradados se vea como un proceso natural en realidad, que no sean objetos que están modificados, sino en su estado natural. Claro. Que a partir de la introducción en ese ámbito y en ese momento cobran un sentido diferente. Tal cual. Bueno, luego en el Happening Cricotage lo que hace es que el actor que está sentado se levanta varias veces, repetidas veces, de la silla de diferentes maneras. De forma indiferente, de forma brusca, hasta incluso expresa verbalmente el hecho de estar sentado. Bueno, en 1963, en El loco y la monja, él busca un objeto que pierda su significación, que se repita y que aparezca como una utilidad en general, pero con una categoría inferior. Entonces lo que hace es, toma varias sillas, las ata con alambre y crea una especie de pasillo en el cual los actores se tienen que desenvolver, pero con situaciones limitadas, con una limitación de su accionar y un condicionamiento a su accionar. Entonces lo que empieza a pasar es que el texto empieza a perder su peso dramático, o sea, empieza a perder la cuestión dramática del texto en sí, para darle importancia al objeto, a la fascinación en el objeto. Y ellos, los actores, empiezan a trabajar el texto ya influenciados por esa restricción del movimiento, al punto de colgarle sillas en los brazos. Y es ahí donde el texto empieza a perder el sentido del texto. Pero no por eso, no por perder el sentido del texto. Deja de ser importante o deja de ser es un componente más de la escena, pero no es lo más importante. Exactamente. El texto deja de tener el sentido textual, valga la redundancia, y también deja de tener la acción, la acción como sentido de movimiento. Sí, la acción literal, de hacer algo literalmente. El cuerpo se ve afectado por otros factores, digamos, del espacio, justamente un cuerpo tensionado, un cuerpo restringido. Por eso él toma estos muebles, y en particular a la silla, como una trampa para el espectador, por sus dimensiones y su disposición, como una trampa que condiciona la percepción del espectador. Y lo cual genera que se abran en ese espectador un montón de interpretaciones, de recuerdos, de vivencias, de resignificaciones en ese objeto en sí. Bueno, eso tiene que ver mucho con los fundamentos del happening en sí, que el principal es, bueno, tomar la realidad como se encuentra, inmediata, y no intentar modificarla, sino simplemente participar en ella. Además, los actores no están interpretando un personaje, sino que son ellos actuando, llevando a cabo la acción desde su punto de vista, desde su punto de partida, digamos. Y el texto en sí es un hecho importante, pero más como aproximarse a que partir de, digamos.
Entonces, en realidad, todas las formaciones textuales que están dentro del texto se llevan a cabo mediante acciones en la obra en sí. Claro, y al encontrarse con un espacio con muebles y sillas, esas acciones se ven limitadas, condicionadas, y entonces incluso el texto se ve limitado y resignificado por todo ese accionar nuevo. Sí, además de que los actores parten desde un área de predisposición y de preexistencia en la cual todavía no existe el texto se le da recién en la última de esas etapas, en la de preexistencia. Entonces el resultado final es más bien una amalgama entre las dos cosas, entre lo que ya traían los personajes con lo que el texto les propone. Lo que busca Cantor con su estado vegetativo no es la reducción, esa extrema acción que presentaba el método Stanislavski, la memoria emotiva, volver a un estado físico exacerbado de Meyerhold. Lo que él busca es bajarlos a cero. Sí, busca que la representación no se sienta como tal, digamos. Exactamente, que no sea una representación, sino resignificación, desde un estado más físicamente... Sí, trata la exageración como irreal, digamos, como no creíble. Y toma la inacción, la inmovilidad, como acción. Y de ahí que se toma el concepto de estado vegetativo. Una planta no se mueve, pero brinda sombra, brinda refugio a los pájaros, brinda oxígeno. Sí, no es que no tiene una función. Exactamente. Sí. Ese es el concepto que utiliza Cantor en su estado vegetativo. Corte. Bien. Bueno, creo que ya...